Esto es Odio de Clase. Bueno, vamos a hacer un locro. Vamos a hacer locro. Tengo la receta de locro. ¿Qué va a hacer hoy, Calita? Locrito patrio. El locro es un guiso hecho a base de zapallo y maíz blanco, que también es acompañado de muchos ingredientes como porotos, papa, chorizo, cebolla, partes del cerdo y muchos otros dependiendo de la costumbre y del presupuesto. Su consumo es tradicional en Argentina y también en regiones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Su origen es precolombino e incluso se cree que preincaico, y su nombre actual deriva de la lengua quechua. Tras la llegada de los españoles, la fusión entre ambas cocinas fue transformando al locro hasta sus variantes actuales. El plato se popularizó en algunas zonas del país. Las guerras de la independencia colaboraron a expandirlo a más territorios, luego de que los soldados regresaran del noroeste ya conociendo la receta. Con el paso de los años, quizás en respuesta a las tradiciones extranjeras que llegaban con los programas inmigratorios, muchas comidas típicas pasaron a ocupar el panteón emblemático de la cocina nacional: el asado, las empanadas, el dulce de leche y, por supuesto, el locro. De ahí sale su presencia constante en nuestras mesas familiares y también en actos escolares para las fechas patrias. Ah, ¿y por qué se come locro el Día del Trabajador? Bueno, primero que nada hay que saber que en Argentina el Día del Trabajador se empezó a conmemorar desde el año 1890 en recuerdo de los mártires de Chicago, que fueron ejecutados tras una huelga iniciada un 1 de mayo en el año 1886 en Estados Unidos. El peronismo marcó su impronta a mediados de los 40, y el Día del Trabajador ya no era solo una jornada de reflexión y lucha, también pasó a ser un día de festejos. Para quienes frecuenten celebraciones populares, marchas políticas o encuentros sindicales, sabrán de la ardua tarea que implica alimentar a tanta gente de manera sencilla y económica. Es por eso que las ollas, mecheros y garrafas siempre se vuelven protagonistas en estas ocasiones. Así podemos entender cómo, poco a poco, por su sabor, por sus costos y por tradición, el locro fue ganando su lugar privilegiado al principio de cada mes de mayo en la mesa de todos los trabajadores y trabajadoras. Confieso que durante mucho tiempo yo no comía locro. Fui el típico pibito que, no sé, llegadas a fechas por ahí se prendía más de la empanada de carne. Y después de unos años me animé a probarlo. Y bueno, sí, desde ese momento intento que todas las fechas cruciales nos falte un locro en mi casa para comer. ¿A vos te gusta? Sí, me gusta, pero bueno, fui de tu grupo, digamos, igual. De chica no comía, empecé a comer más de grande y ahora es infaltable. Y lo loco, pensando también en lo que queremos hablar en el episodio de hoy, es que el locro es infaltable en muchos tipos de mesas distintos en la Argentina, ¿no? Porque ya, bueno, lo comentábamos recién en lo que se escuchaba, tiene una historia que viene, si se quiere, de un origen más humilde el locro, pero hoy por hoy se come en todo tipo de realidades sociales el locro. Podemos pensarlo en lugares más humildes también, como en casas que tienen algunos lujos. El locro no falta a pesar de la clase social en la que uno esté. Sí, está en la mesa de todos y todas las trabajadoras, sin dudas. Y bueno, también te lleva a preguntar un poco cuáles serían esos trabajadores y trabajadoras, ¿no? ¿Quiénes somos esos trabajadores y trabajadoras? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo nos identificamos con respecto a los demás? No sé si vos escuchaste hablar del CIPA. Objetivamente del CIPA. Los datos salen del CIPA. ¿Qué es el CIPA, profesora? No tengo la No más saben lo que es el remota CIPA, idea. pero bueno, vayan a estudiar. El CIPA es el Sistema Integrado Previsional Argentino. CIPA, más cortito, ¿no es cierto? Vos dirás, ¿y qué es? Bueno, estamos hablando de un registro del Estado que justamente contiene las declaraciones juradas de los empleadores con respecto a sus trabajadores. Es decir, en el CIPA encontramos todo lo que usualmente escuchamos como aportes y las contribuciones patronales. Este registro, que como decíamos, tiene aportes y contribuciones patronales, declaraciones juradas, divide un poco para mapear cuál es el universo de trabajadores en nuestro país según categoría ocupacional. Y te comento rápidamente cuáles son esas categorías que dividen hoy a los trabajadores en el Estado y, digamos, en materia de seguridad social. Te escucho.
Asalariados registrados del sector privado, es decir, todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen al menos un puesto de trabajo declarado por un empleador y, ¿no es cierto?, acceden a todo lo que tiene que ver con derechos laborales garantizados por la normativa laboral. También tenemos los asalariados registrados del sector público, similar a lo anterior, pero sus empleadores justamente pertenecen al sector público, ya sea organismos municipales, provinciales, nacionales. Después también tenemos categorías que diferencian entre los monotributistas, los trabajadores autónomos, las trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y... Las trabajadoras de casas particulares quizás tengan un empleador, como en los primeros casos que vos me decías, o una empleadora, pero no hay un convenio colectivo de trabajo, como si hay en los casos anteriores que vos me decías. Claro, exacto. Está la normativa, digamos, la ley que regula el trabajo de casas particulares, que, digamos, les permite acceder a derechos muy similares a los del trabajador regulado por convenio colectivo de trabajo, pero digamos que no está incluido en este universo de lo que consideramos los trabajadores en relación de dependencia, digamos, a nivel general. Y bueno, ¿qué me faltaba mencionar? Los trabajadores informales. Vale aclarar que el CIPA no releva trabajadores informales, justamente porque decíamos, tiene declaraciones juradas de empleadores, de seguridad social, y el trabajador y trabajadora informal justamente es aquel que no realiza aportes a la seguridad social, no tiene un trabajo en relación de dependencia o de manera independiente, pero accediendo a la seguridad social, sino que el Estado tiene un relevamiento de estos trabajadores a través de la encuesta permanente de hogares, conocida como EPH, que realiza el INDEC trimestralmente, y de esa manera podemos acceder a este universo que también nos cuenta otras formas de trabajo que no cumplen con lo que comentábamos anteriormente. Está bueno lo que contás para conocer, si se quiere, la mirada más formal del Estado para observar a los trabajadores y a las trabajadoras. Si me permitís, te puedo contar otra forma de verlo también. Sí, por favor. Fíjate, no sé si conocés lo que es la Unión de Trabajadores de Economía Popular, la UTEP, que tiene a su antecesora, que era la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que es un sindicato en vías de formación justamente de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Algún día profundizaremos más en ese tema. La CETEP tiene en su página web un cuadernillo que se llama Trabajo y Organización en la Economía Popular. Está escrito por Juan Grabois y Emilio Pérsico. Este cuadernillo es de formación justamente para laburantes de la economía popular. Problematiza y piensa algunas cosas con respecto al fenómeno de la economía popular, social, solidaria. Y habla en un lenguaje, no por eso menos interesante, pero un lenguaje más para trabajadores y trabajadoras, más sencillo, más para que lo pueda entender todo el mundo, sin necesidad de haber estudiado una carrera o lo que fuera. Y, por ejemplo, hace una división clave, todo muy metafórico, ¿no? De laburantes que le pueden dar a sus hijos y a sus hijas solamente agua, otros que pueden darle aunque sea leche, y otros incluso que llegan a darle crema, como algo que, si se quiere, que sale un poco de la formalidad que vos comentabas recién, pero que ilustra de una forma contundente que claramente todos los laburantes de este país tienen puntos en común, como que comen un locro un 1 de mayo, un 25 de mayo, pero después hay diferencias en el día a día que generan todo tipo de efectos. Incluso para entender un poquito mejor hay otra metáfora más. Se habla de distintos niveles o velocidades de la economía. Hay economía, según este cuadernillo de la CETEP, que va en avión, otra que va en tren y una que va en chancletas. A ver cómo es eso. Claramente el juego de palabras tiene que ver con los lujos y con las velocidades, ¿no? La economía en avión sería la del sector más moderno, el sector de empresas transnacionales. Suele tener una aristocracia obrera, por decirlo de alguna forma. Este tipo de laburantes que están más acomodados, se quieren en la vida, pero que al mismo tiempo suelen ser menos solidarios con el resto de trabajadores. Y bueno, las empresas estas están en manos de unos pocos grandes bancos y grupos económicos globales. Son como el poder económico más severo que hay. Después estamos hablando de la economía en tren cuando hablamos de una más del sector nacional. Son esas pymes orientadas al mercado interno, que son empresas a veces de servicios, de esas otras grandes empresas que nombrábamos antes. Están subordinadas claramente por su tamaño y por su dinámica a las decisiones macroeconómicas de los sectores monopólicos fuertes del país. A veces hay trabajo asalariado que es precario, se puede decir inestable, muchas veces tercerizan.
a veces están registrados y a veces no, a veces temporal. Son empresarios nacionales que en general suelen ser de clase media alta, por caracterizarlos de alguna manera. Y después la economía en chancletas es la economía, hablando mal y pronto, del sector popular, por decir alguna cosa. Son los emprendimientos, ya sean más individuales o colectivos, que tienen poco nivel de tecnología, que los ingresos no son los mejores, las condiciones de trabajo tampoco, la formalidad no está, digamos, ahí en este tipo de economía presente. Suele ser lo que está en manos de los sectores populares, si lo querés territorializar un poco, en villas, en barrios, en las calles, en las periferias, ya sea urbano o rural incluso. Son 3 tipos de economía que generan distintas realidades para laburantes del país. No siempre necesariamente el laburante que peor está en la de chancleta y el que mejor está en avión. A veces distintos tipos de economía presentan distintas variedades de laburantes. Pero claramente esto ya te marca que haya distintas realidades para argentinos y argentinas, que puedan permitirse distintas cosas, distintos niveles de comodidad, y que después tiene ese efecto secundario, si se quiere, tan indeseado, ¿no? De laburantes que se miran mal o se señalan entre sí, que tienen una concepción, si se quiere, muy negativa entre unos y otros porque son distintos. Sí, sin duda es muy gráfica la caracterización y también nos habla, y entremezclando un poco con lo que decíamos antes, de lo complejo del mundo de trabajadores y trabajadoras, también de cómo muchas veces estamos yendo en tren y terminamos en chancleta, quizás de chancleta podemos ascender al tren. Muy difícil el avión, lo veo como bastante complicado, pero bueno, lo complejo, lo diverso, y bueno, y resumiendo también un poco, pensando que todos los trabajadores y trabajadoras, más allá de la categoría, son aquellos que laburan con la esperanza de poder tener una vida digna para sí y para sus familias. Odio de clase. Cama con madera de tacuara. El frío de la noche penetra fácilmente las paredes de la tapera. Su merecido descanso después de llenar y mover los tachos todo el día se ve interrumpido por ese habitual dolor de espalda que no lo deja dormir. Gira para verla a su compañera. Mañana lo va a hacer. Va a hablar con el patrón y se le va a plantar. Le va a pedir las semanas que le debe. Se va a aguantar los gritos de que es un planero, un desagradecido, que no quiere trabajar, pero se lo va a decir. Sonríe en la oscuridad pensando en el logro que va a hacer para la familia el fin de semana. Le habían encomendado en la semana las compras. Entre tanta cantidad de orejitas, de patitas, de pechito, se le ocurrió preguntarle a la señora si podía llevarse un poco para el otro, el que iba a hacer en su casa. Le respondió con uno de esos sí forzados que ya había visto tantas veces. Esos sí que vienen después de 2 segundos de silencio y mirada de sorpresa, como si de golpe se volviera humana para ella. Se apresura a lavar la última olla. La ropa ya estaba, los pisos ya los había terminado. Normalmente los sábados solo tenía que estar un rato a las mañanas, pero le habían pedido hace unos días que también ayuda en la preparación de la comida. Miraba el reloj a cada rato por el horario del colectivo y calculaba que iba a llegar tarde, pero iba a llegar. Sí, iba a llegar. Mira el celular. Le mandaron fotos del cumpleaños del nene que ya empezó hace un rato. ¿Cómo lo quiere el pendejo ese, eh? El pucho se consume entre los dedos de una mano que tiembla ante los 5 grados de temperatura. La luna será su compañera durante las próximas horas. Se mete a la garita y se alista para hacer la ronda con la cabeza todavía cruzada por el sueño. Siempre es peor arrancar una siesta que no va a durar mucho que directamente no dormir nada. Y hoy cometió ese error. Llegó con lo justo para que no le descuenten horas. Hace años que vive esa vida al revés, cumpliendo con lo que puede durante el día, más que con lo que quiere, para poder estar despabilado a la noche. Se relame. Para su grata sorpresa, el sabor del juguito ese del maíz y el zapallo todavía le queda en la boca. Estaba levantada desde las 7 haciendo cosas para hoy. El día anterior ya había tenido que adelantar la cocción de las cosas. Un día de estos se iba a recibir de maga. Ya literalmente hacía magia para que le alcance la olla con lo que tenía, y en los días como estos venía mucha más gente,
Fácil, 100 personas más. Encima los quilombos no paran por ser feriado. A cada paso la frena alguien con algún problema distinto, y así no le podía prestar atención a la cocina. Siempre al galope. Tiene que hacer de abuela en la casa y ya hace mucho que aparte hace de madre en todo el barrio. Se mete un ratito en el baño y abre la canilla. El corazón agitado la hace bajar un poco a la realidad del cansancio que tenía. En la semana se había estado haciendo la cabeza con que no iba a llegar. La lágrima prohibida cae por la mejilla. Suspira y se lava la cara mientras piensa, ya está, ya casi está, llegamos bien. Apenas abre la puerta, vuelve a sentir todo el bullicio de la gente que ya estaba haciendo cola en la entrada, y un par de pibas ya le pegan un grito para algo. Ella da un paso al frente, mostrando esa sonrisa de siempre. Hace años que siempre se la ve contenta. Bueno, a ver, vamos a servir el locro que ya es hora, ¿eh? Odio de clase. Hay como una verdad hecha que dice algo así como que la única clase de hombres, de mujeres que existen son los que trabajan. Y por más que esté bueno el concepto de decir todos somos trabajadores, todas somos trabajadoras, hermanémonos, conozcamos que pasamos todo por los mismos sufrimientos, yo no puedo evitar pensar de que también hay como otros actores, porque si no siento que es un poco todo lo mismo. No es lo mismo ser dueño que no serlo. No es lo mismo ser el empleador que el empleado, el que tiene una cantidad de plata que el que tiene otra. No sé qué pensás vos. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que no es lo mismo y de hecho a lo largo de la historia, si se quiere, repasando un poco cómo fue pensado el rol de los trabajadores y podríamos decir del capital, de los dueños de los medios de producción, de los distintos actores, ¿no? De los distintos actores que intervienen en el proceso productivo. Si hacemos un repaso, podemos ver, bueno, cómo se fue pensando esa intervención en la generación del valor, en la generación de la riqueza. Y vale decir que desde mediados de 1700, en las teorías de algunos autores que fundan lo que se conoce como sistemas teóricos de la economía moderna, ya aparece la cuestión vinculada a qué le da valor a los bienes, cómo se genera la riqueza, quién aporta a la riqueza y cómo se distribuye. En ese sentido, teníamos a Adam Smith, se va a plantear, bueno, que por ejemplo, salario, ganancia y renta eran totalmente independientes, es decir, sumaban cada uno a lo que sería la teoría de los costos de producción, lo que da valor al bien, pero sin, tener injerencia uno con el otro. Salario, ganancia y renta. Ahí me estaba hablando de conceptos que hoy por hoy todavía se pueden usar, pero todavía ahí no aparecen actores. No, exacto. No estaba pensando exactamente en el actor como tal, sino en la retribución. Bien. Y bueno, ¿y qué va a decir sobre el salario? Va a decir, bueno, el salario tiene que ser lo mínimo y necesario para la subsistencia. Esta idea es reforzada luego por David Ricardo, que va a introducir el concepto de la ley de hierro de los salarios. Establece justamente que, dice, los salarios tienen que fijarse según lo estrictamente necesario para la reproducción del trabajador. Ni más ni menos. Que tienen que permitir vivir con lo justo y necesario. Si es más, afecta la dinámica del capital. Si es menos, también porque, bueno, había un reconocimiento de que sin la fuerza de trabajo tampoco funciona el capitalismo. También después tenemos, por ejemplo, la corriente marginalista, que básicamente deja bastante todo ligado a la oferta y la demanda en el mercado, inclusive lo que pasa en el mundo laboral, y va a decir que si hay desempleo, si hay algún problema en el mercado de trabajo, justamente tiene que ver con intervenciones externas. Es decir, el mercado todo lo regula y entonces si aparece el Estado, si aparecen los sindicatos, si aparece alguna intervención externa, justamente afecta a los salarios, hace que los salarios vayan en aumento y generan desempleo. En otras palabras, decía, es culpa de los trabajadores. Si pretenden que aumenten los salarios, más salarios, menos trabajo. Después tenemos el keynesianismo, que ve al desempleo como una realidad latente en el marco del sistema capitalista y bueno, donde aparece mucho más la intervención del Estado, de otro actor fundamental,
Y dice, bueno, el Estado tiene que intervenir para justamente, por ejemplo, regular el tema de la inversión empresarial, que ve como un factor determinante para el desarrollo de la producción, pero que, bueno, muchas veces no se da de la forma que debería. Entonces el Estado tiene que guiar un poco la intervención y empieza a mirar, ¿no es cierto?, al lado de los empresarios, bueno, que está pasando por ahí. Y después llegamos también a Marx, quien introduce el concepto de clases sociales. Y quizás para muchos él nos haya estructurado la forma, queriendo o no, más habitual que tenemos de pensar todo esto. Exactamente, pensamos, digamos, en base al trabajo y al capital, digamos, y a un sistema que funciona justamente vía la explotación de la clase trabajadora, en donde los dueños del capital se apropian del excedente que generan los trabajadores y las trabajadoras, bueno, en un sistema justamente que igual funciona en base a una tasa decreciente de la ganancia y a la acumulación del capital a expensas del trabajador. Claro. Yo te puedo ofrecer una mirada más que en todo caso es la del peronismo, la doctrina peronista que escribió Juan Domingo Perón. Se habla de algo así como que se proclama una humanización del capital. Se diferencia el capitalismo del capital y el capital del patrimonio. Se habla del capitalismo textualmente como una fuerza de aglomeración que es fría, internacional, sin patria ni corazón. En cambio, el patrimonio sería la herramienta del hombre honrado, como también dice el libro, que cumple la sentencia de ganarse el pan con el sudor de la frente. Diferencia eso, y después hay una cuestión muy interesante que es la típica diferenciación que se suele hacer entre marxismo y peronismo, de si hay lucha de clases, si hay reconciliación de clases, de qué se trata. El peronismo habla de que los capitales, en lugar de ser elementos de tortura que conspiran contra la felicidad de los pueblos, sean factores que coadyuven al bienestar de los que, necesitándolo todo, nada tienen. Queremos que el capital y el trabajo, unidos en estrecho brazo, labren la grandeza de la patria mientras el Estado vela por el bien de unos y otros. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Bueno, se va terminando el primer episodio de Odio de Clase. Mi nombre es Facundo Martínez. Mis redes, tanto en Instagram como en Twitter, son Facumar91. Mi nombre es Eugenia Rodríguez y mis redes son en Instagram Euge Rodríguez Oc y en Twitter Rodríguez Euge Oc. Esto fue Odio de Clase.